Buenas, en este video vamos a resolver el ejercicio número 1 de la tutoría 4 sobre integración compleja. En este ejercicio nos pide esbozar gráficamente algunas trayectorias indicando su sentido y además se nos pide encontrar una ecuación que no sea paramétrica, es decir, que no dependa de t, como lo hacen estas ecuaciones que nos están dando. Entonces, en primera instancia tenemos esta ecuación de acá, z de t es igual a menos 1 más 2j por t. Podemos ver que es una ecuación lineal con un t que va del 1 al 2. Entonces, en estos casos lo que hay que hacer es evaluar los valores límites. Z de 1 sería menos 1 más 2j y z de 2 sería menos 2 más 4j. Entonces, para obtener el gráfico, ubicamos esos puntos en el plano complejo. Tendríamos que el primero estaría por acá y el segundo por acá. Y dibujamos la recta. Listo. Ahora nos piden también el sentido. Podemos ver que el punto más pequeño de t está dado por este de acá y el punto más grande está por este. Entonces la trayectoria del aumento de t sería esta que va para acá. Ahora se nos pide calcular una ecuación no paramétrica para este contorno. En este caso lo que nos conviene hacer es obtener los cambios de magnitud que van a tener los números y como pertenecen a una recta podemos calcular cuánto sería el argumento de estos números complejos que está fijo. Entonces, en cuanto a la magnitud, calculamos la de este número complejo, menos 1 al cuadrado más 2 al cuadrado, o sea, raíz de 5, y este sería menos 2 al cuadrado más 4 al cuadrado, es decir, 2 raíz de 5. Entonces con esto podemos ver que la magnitud variaría de la raíz de 5 hasta la 2 raíz de 5. Y ahora con el argumento, primero podríamos ver que toda la recta está ubicada en el segundo cuadrante del plano. Y cuando tenemos eso, recordamos que el argumento se da como pi menos la tangente de el valor en y entre el valor en x, o el valor imaginario entre el valor real. Es decir, pi menos la tangente inversa de 2 sobre 1, es decir, pi menos la tangente inversa de 2. Si bien la parte real aquí es negativa, recordemos que ya el hacerle esta resta de pi menos la tangente incluye los signos de las partes que nos influyen en el cálculo de la tangente inversa. Entonces no es necesario incluir el menos acá. Por lo tanto, la ecuación no paramétrica sería, ahora para el segundo ejercicio, tenemos que la variación de t sea solamente en la parte imaginaria. Entonces, igualmente, evaluamos los valores límites. Z de menos 3, eso nos daría 2 más 3j. Y z de 1 nos daría 2 menos j. Ubicamos esos puntos en el plano complejo. Y dibujamos la recta. Ahora, para averiguar el sentido, podemos usar el mismo método anterior. El punto de menos 3 es este que tenemos acá y el punto de 1 sería este. Entonces, con el aumento de t, los puntos van hacia abajo. ¿Okay? Ahora, para el caso de la ecuación no paramétrica, en
en este caso nos conviene dar la variación con respecto a las componentes de los números complejos, porque podemos ver que la parte real es fija, mientras que la parte imaginaria va variando. Entonces, podemos decir que tiene una parte real igual a 2 y una parte imaginaria que va desde menos 1 hasta 3. Y esa sería nuestra ecuación no paramétrica. Ahora, para el ejercicio 3 tenemos lo siguiente. Dice que z de t es 1 más j, lo cual podemos ver que es una constante, puesto que no depende de t. Y e a la menos j pi por t, que esto lo podemos ver como un círculo unitario. ¿Por qué? Porque el radio del número complejo es 1. Y vean que la variación está dada en el argumento del número complejo. Por lo tanto, nos generaría un círculo para un t que está entre 0 y 1. Entonces, en primera instancia, podemos ver que esta constante lo que nos va a hacer es un desplazamiento del centro del círculo. Si el círculo está ubicado acá en el origen, entonces lo desplazamos una unidad hacia la derecha y una hacia arriba. Y nos quedaría acá. Cabe destacar que aquí el cuadrito vale un cuarto. Ahora, como hablamos de que este número complejo va a ser un círculo unitario, podemos modelarlo por acá para ver los valores de los ángulos que vamos a tener. Entonces, si nosotros si evaluamos los valores límites de t en esta ecuación, tendríamos que sería e a la menos j pi por 0, nos daría un valor de e a la 0, o sea 1. Y cuando nosotros tenemos un círculo unitario, ¿verdad?, el valor del 1 está ubicado acá. Recordemos que los ángulos se dan con respecto al eje real positivo. Entonces, esto nos daría que tendríamos un ángulo de 0. Ahora, si yo evalúo e a la menos j pi por 1, nos daría un valor de menos 1 por la identidad de Euler. Y el valor de menos 1 estaría por acá. O sea que el ángulo sería de menos pi. Y si evaluamos un valor intermedio, porque vea que para la trayectoria podríamos tener esta de acá o esta de acá. Entonces podríamos evaluar un valor intermedio, e a la menos j pi por 1/2. Eso nos daría un valor de menos j, según el círculo unitario que tenemos en el formulario. Entonces, eso propiamente nos dice que tenemos un ángulo de menos pi medios. Por lo tanto, podemos ver que la trayectoria que nos interesa es esta que va por acá. Entonces, luego de limpiar un poco, si ubicamos el transportador con este centro, podemos ver que entonces nos interesan los valores de 0, o sea, empieza por acá, menos pi, que estaría acá, y pi. Bueno, menos pi. Es decir, esa es la trayectoria del círculo que nos interesa. Y habíamos visto que la dirección sería esta que tenemos por acá. Ahora, ¿cómo podríamos dar la forma no paramétrica? Bueno, tenemos un contorno de un círculo, una circunferencia, entonces podemos darlo como la ecuación de la circunferencia que ya se conoce. Z menos el centro, que sería 1 más j. Eso es igual a 1 porque es un círculo unitario. Y como tenemos un rango de ángulos que nos interesan, lo podemos expresar de esa manera. Podemos decir que el argumento del número complejo iría desde menos pi hasta 0. Como ya lo vimos con la demostración del círculo complejo anterior. Ahora, para este ejercicio nos están pidiendo evaluar la función mínimo y la función máximo. Estas funciones lo que nos hacen es comparar dos funciones o más, que son las que tenemos en dentro del paréntesis, y
Si nosotros trazamos una recta vertical, por ejemplo esta que está acá, lo que hace es escoger el valor que tenga una magnitud más pequeña. O sea, en este caso escogería este tramo de acá, para el caso de la mínima, o para el caso del máximo sería que escoge el valor mayor. Entonces, vemos que la parte real está dada por esta función mínimo, entonces escogemos este tramo de acá, con esta intersección que se da exactamente en 1, que vemos que cada cuadrito vale un medio, cambia el comportamiento y ahora escogemos la función constante. En el caso de la parte imaginaria está dado por una función máximo, entonces como mencioné anteriormente, el comportamiento que escogemos es, al comparar con una línea vertical, el valor de magnitud más alto que tengamos. En este caso sería esta función constante y cuando tenemos la intersección pasa a ser la función lineal o la función convergente. Vean que en ambos casos las funciones se intersecan en 1 y a nosotros nos interesan los valores de t que están entre 0 y 4. Entonces, para un t que está entre 0 y 1, podemos tener que los comportamientos son diferentes. Primeramente, la parte real de z estaría dada por un intervalo que va la parte real desde 1 hasta 2. Y la parte imaginaria, podemos ver que en este intervalo es constante. O sea, la parte imaginaria tiene un valor de 1. Luego, para el tramo de 1 a 4 en t, tenemos que la parte real cumple un comportamiento lineal, el comportamiento constante. Entonces, tendríamos que la parte real es igual a 2. Me corrijo, esta parte imaginaria era de menos 1. Se me fue el signo. Y acá iría desde menos 1 hasta, si nosotros vemos el valor del 4, estaría dado por acá, que eso sería un 2. Entonces desde menos 1 hasta 2. Listo, esto nos está dando a nosotros las ecuaciones no paramétricas por aquello. Nada más que vamos a tener un cambio de intervalos. Pero también vamos a tener que encontrar el contorno de manera gráfica. Porque esto nos sirvió para encontrar nada más los comportamientos de las partes reales e imaginarias. Si nosotros vemos, y ahora sí el diagrama de Argand en este caso, podemos ver que para un t de 0 a 1 tenemos una parte imaginaria constante en menos 1. Y luego una parte real que va desde 1 hasta 2. ¿No? Acá. Y luego tenemos una parte real que se fija en 2 y una parte imaginaria que sube desde menos 1 hasta 2. O sea, hasta acá. Entonces nuestro contorno va a tener una forma de L invertida. Y la trayectoria será en este sentido, por las evaluaciones de las T's. Acá lo podemos ver. Y esta sería nuestra trayectoria. Aquí tendremos la intersección en 1, 2, esto estaría en 2 y esto estaría en menos 1. Y con esto tendríamos el fin del ejercicio. Muchas gracias.